La trágica historia del asesinato de la familia Richardson sacudió al mundo y destruyó la imagen pacífica de la ciudad de Medicine Hat, en Alberta. En el centro de este impactante crimen estaba una niña de 12 años, Jasmine Richardson, quien se vio envuelta en una relación prohibida con Jeremy Steinke, un hombre de 23 años con un oscuro pasado y obsesiones perturbadoras. Esta es una historia sobre cómo la rebeldía puede llevar a consecuencias trágicas, sobre manipulaciones que pueden salirse de control y sobre vidas que terminaron de manera devastadora. Lo más aterrador de esta historia es lo fácil que los lados oscuros de la naturaleza humana pueden salir a la superficie y cómo una vida aparentemente normal puede ocultar sufrimiento y caos invisibles para los demás. Juntos, idearon un plan que llevaría a la muerte a toda una familia y dejaría a la comunidad conmocionada, llena de horror y dolor. ¿Qué pudo haber llevado a un adolescente y a su novio mucho mayor que ella a cometer un crimen tan atroz? O lo que percibían como amor se transformó en algo completamente destructivo. En este caso trágico, analizaremos qué condujo a los asesinatos, qué ocurrió después y qué preguntas siguen sin respuesta para aquellos que recuerdan a la familia Richardson. Medicine Hat, Alberta, era una ciudad tranquila donde los vecinos se saludaban, los niños andaban en bicicleta y los fines de semana estaban marcados por celebraciones en la calle y barbacoas en el patio. Era el tipo de ciudad donde nada podía salir mal. Hasta que en 2006 ocurrió un crimen que estremeció a todo el país y lo cambió todo. La familia Richardson parecía el reflejo perfecto de una familia suburbana. Eran conocidos por su calidez y unión. Mark Richardson trabajaba en la industria petrolera. Su trabajo era difícil y hacía todo lo posible por brindar a su familia una vida cómoda. Era tan dedicado a su labor como a su hogar. Su esposa, Deborah Richardson, era ama de casa. Su carácter cálido y amigable la hizo muy querida entre los vecinos y amigos. Ella participaba activamente en la vida de sus dos hijos, ayudaba en la escuela y se aseguraba de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas. Los niños aportaban diferentes energías al hogar. Jacob, el menor, tenía solo 8 años y era un niño alegre y despreocupado. Le encantaba jugar con sus amigos, tenía pasión por el dibujo y podía pasar horas viendo sus caricaturas favoritas. Su inocencia y energía llenaban la casa de los Richardson de risas y felicidad. Jacob era el tipo de niño que podía iluminar cualquier habitación con su sonrisa. También tenían una hija de 12 años llamada Jasmine, quien estaba en otra etapa de su vida, tratando de afrontar los conflictos de la adolescencia. Como muchos adolescentes, buscaba su identidad e independencia. Jasmine siempre había sido inteligente y curiosa. Los cambios en Jasmine se volvían cada vez más evidentes. Poco a poco se volvió más reservada y agresiva, poniendo a prueba los límites con sus padres. Su creciente interés por la ropa oscura, la música alternativa y las comunidades en línea excéntricas comenzó a preocupar a Mark y Deborah. Al principio lo atribuyeron a una fase adolescente, a una manifestación normal de rebeldía. Pero con cada día que pasaba, se hacía más claro que había algo más profundo detrás de su comportamiento. A pesar de su preocupación, la familia Richardson seguía siendo unida. Mark y Deborah se esforzaban por crear un ambiente estable y de apoyo para sus hijos, convencidos de que la paciencia y la comprensión ayudarían a Jasmine a retomar el buen camino. Establecieron límites, pero al mismo tiempo intentaron mantener una comunicación abierta para cerrar la creciente brecha entre ellos y su hija. Para los extraños, la familia Richardson parecía perfecta, un modelo de armonía suburbana. Su hogar estaba lleno de risas y calidez, con los altibajos normales de la vida familiar. Sin embargo, bajo la superficie, la tensión aumentaba lentamente. El deseo de independencia de Jasmine y sus actos de desafío provocaban conflictos con sus padres, creando una grieta que eventualmente conduciría a consecuencias trágicas. La presencia alegre de Jacob solo acentuaba la inocencia de lo que estaba por ocurrir. Su espíritu juguetón y su estrecho vínculo con la familia hicieron que la tragedia de los Richardson fuera aún más desgarradora. ¿Cómo una familia aparentemente común se convertiría en el epicentro de un evento tan impactante que sacudiría a la comunidad y dejaría a todo el país en estado de incredulidad ante una verdad que parecía imposible? Cuando Jasmine conoció a Jeremy Steinke, un hombre de 23 años que compartía su fascinación por la subcultura gótica, todo cambió. Se conocieron a través de amigos en común y foros en línea dedicados a sus intereses compartidos.
Rápidamente, su conexión se volvió tan intensa que empezaron a buscar emociones extremas, atrayéndose mutuamente hacia los lados más oscuros de la vida. Lo que más cautivó a Jasmine de Jeremy fue su imagen teatral. Su grueso delineado negro en los ojos, su vestimenta completamente negra y su extraña afirmación de ser un hombre lobo de 300 años le daban un aire místico, lo que la hacía sentirse aún más atraída hacia él. Jeremy provenía de una familia disfuncional, marcada por el abandono y el acoso constante. Estas experiencias moldearon su imagen de rebelde, alguien que glorificaba la oscuridad y desafiaba las normas sociales. Para Jasmine, él era enigmático y emocionante, un contraste total con su estructurada vida suburbana. La relación entre Jasmine y Jeremy se intensificó rápidamente, a pesar de la notable diferencia de edad y de las muchas señales de alarma que él mostraba. Para Jasmine, Jeremy no era solo un objeto de amor, sino también un confidente, un compañero en su rebelión. Él escuchaba sus quejas sobre sus padres, sobre la falta de comprensión, reforzando su frustración y alimentando un creciente sentimiento de alienación. Con cada día que pasaba, su influencia sobre ella se hacía más fuerte. Cuando Mark y Deborah Richardson descubrieron la relación de su hija con Jeremy, quedaron horrorizados. La diferencia de edad por sí sola era motivo de preocupación, pero lo que más los alarmaba era el comportamiento de Jeremy y el control que ejercía sobre Jasmine. Convencidos de que debían proteger a su hija, impusieron reglas estrictas, le prohibieron ver a Jeremy y comenzaron a vigilar cada uno de sus movimientos. Mark y Deborah esperaban que estas medidas rompieran el vínculo tóxico y ayudaran a Jasmine a retomar un camino más saludable. Sin embargo, solo lograron aumentar la distancia entre ellos y su hija. Jasmine, en plena fase de rebeldía adolescente, veía a sus padres como una barrera para su felicidad. En lugar de alejarla de Jeremy, las restricciones solo reforzaron su apego a él. La pareja comenzó a desarrollar una peligrosa mentalidad en la que Mark y Deborah se convirtieron en enemigos, figuras opresoras que intentaban destruir su amor y su libertad. La influencia de Jeremy sobre Jasmine se tornó más oscura, alimentándose mutuamente de su resentimiento hacia su familia, su fascinación por la estética gótica y su desafío a la sociedad. Se transformaron en una retorcida justificación para un desprecio creciente. Juntos, comenzaron a imaginar una vida sin las restricciones impuestas por la familia de Jasmine. Se sumergieron en algo mucho más oscuro y siniestro. Lo que comenzó como una simple rebeldía adolescente se convirtió en algo mucho más peligroso. Ya no se trataba solo de un romance prohibido entre Jasmine y Jeremy. Era el combustible que encendería un fuego capaz de sacudir a toda la comunidad, dejando cicatrices imborrables en quienes conocían a la familia Richardson. Prohibidos por los padres de Jasmine, los jóvenes enamorados recurrieron al secreto para mantenerse en contacto. Su relación se convirtió en un acto de desafío compartido que solo se intensificaba en la clandestinidad. Correos electrónicos, mensajes de texto y chats en línea instantáneos mantenían su conexión lejos de los ojos vigilantes de sus padres. Estos intercambios secretos se convirtieron en el espacio donde sus frustraciones y sus fantasías más oscuras comenzaron a germinar, hasta transformarse en una pesadilla aterradora. Jeremy, con su tendencia al dramatismo y su lenguaje siniestro, en combinación con la rebeldía de Jasmine, se convirtió en el catalizador que llevaría la situación al extremo. Justificaba su ira contra sus padres, convenciéndola de que no estaban en su contra por amor, sino por querer destruir su relación. El rastro digital que dejaron atrás revelaba una aterradora inmersión en un mundo de delirios compartidos, donde sus conversaciones comenzaron a girar en torno a una idea impensable: eliminar a quienes se interponían en su camino. Lo que comenzó como un simple descontento adolescente, pronto tomó un giro siniestro cuando sus conversaciones se transformaron en planes peligrosos. Una carta en particular resulta especialmente perturbadora. Supuestamente, Jasmine escribió: «Tengo un plan. Comienza con que los hago desaparecer y termina con que viviré contigo». La frialdad en sus palabras, el tono helado, no dejaban dudas sobre su estado mental. Y en lugar de disuadirla, Jeremy la recibió con los brazos abiertos, apoyando completamente la idea y convirtiéndose en un cómplice dispuesto a todo para estar con ella. Se jactaba de su capacidad para llevar a cabo su plan. Sus palabras mezclaban la fantasía con la intención. Esta ilusión compartida, que crecía con cada mensaje, se alimentaba de sus oscuros pensamientos. Sus fantasías evolucionaban cada día, volviéndose más reales con cada conversación.
Pronto, se hicieron tan significativas que sus planes comenzaron a parecer tangibles. Discutían los métodos, el momento y las acciones que tomarían para hacer realidad sus intenciones. Jeremy se mantenía fiel a su imagen. Con su fascinación por los temas góticos y lo prohibido, se armó con un objeto afilado, un presagio siniestro de los acontecimientos que estaban por venir. Para esta pareja ya no se trataba solo de una idea pasajera. Era un evento meticulosamente planeado, algo que se habían convencido de que finalmente los liberaría del control de los padres. Se fijó una fecha, el 22 de abril de 2006. En sus mentes retorcidas, ese día marcaría el comienzo de su vida juntos. Esa sería la noche en la que pondrían en marcha su plan contra la familia Richardson. Al hacerlo, Jasmine se liberaría de lo que ella percibía como un control opresivo sobre su vida, dándole la oportunidad de vivir con Jeremy sin interferencias. Su determinación y enfoque en la planificación resaltaban las profundas y oscuras profundidades en las que habían caído dentro de su delirio compartido. A medida que se acercaba el día, la naturaleza aterradora de sus intenciones se volvía cada vez más evidente. Lo que en un principio parecía una simple rebeldía adolescente, había tomado un giro mucho más oscuro. Para la familia Richardson, el 22 de abril debía ser un día más en su vida suburbana, pero terminó siendo el fin de todo lo que habían construido juntos. Una trágica historia marcada por relaciones complicadas y malentendidos. Esa noche, la casa de los Richardson estaba sorprendentemente tranquila. Dentro, Mark y Deborah se preparaban para pasar una noche común, sin imaginar lo que les aguardaba. Su hogar, antes lleno de risas y los sonidos cotidianos de la vida, pronto se vería envuelto en una tragedia. Afuera, Jeremy Steinke se acercaba a la casa con una intención clara, decidido y armado. Mientras tanto, Jasmine, la hija de 12 años, se encontraba fuera, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Jeremy entró en la casa con un propósito definido. Su primera acción fue dirigirse hacia Deborah, la madre de familia. Al darse cuenta del peligro, Deborah hizo todo lo posible para proteger a sus seres queridos. Su instinto maternal la impulsó a luchar por la seguridad de su familia. La situación fue difícil, pero Jeremy no cedió. A pesar de los esfuerzos de Deborah, la tragedia se hizo inevitable. El ruido alertó a Mark, quien corrió rápidamente a ayudar a su esposa. Al llegar, la encontró en medio de un conflicto y trató de intervenir, pero la situación se volvió tan tensa que Mark no pudo evitar que las cosas empeoraran. Tristemente, también resultó herido. La pérdida de ambos padres, de forma tan inesperada y dolorosa, sumió a la familia Richardson en una profunda tristeza. En medio de este caos, el pequeño Jacob de 8 años se escondió en su cama, buscando consuelo en lo que tenía cerca, asustado y confundido. Los ruidos de lo que sucedía seguramente fueron aterradores para el niño, quien, al quedarse en silencio, tal vez pensaba que estaría a salvo. Sin embargo, Jeremy logró encontrarlo, y su vida se truncó de forma abrupta, aumentando aún más el dolor de esa noche. Más tarde, testigos y autoridades indicaron que Jasmine pudo haber estado involucrada de alguna manera en lo sucedido, lo que complicó aún más este trágico suceso. Cuando la violencia cesó, la casa de los Richardson quedó marcada por la tragedia. Lo que alguna vez fue un hogar lleno de amor y calor, se transformó en un lugar marcado por la tristeza. La magnitud de lo sucedido conmovió profundamente a quienes lo investigaron. Después del incidente, Jasmine y Jeremy se fueron, dejando atrás una familia rota y un futuro truncado para 3 personas que aún tenían mucho por vivir. Este evento también afectó el sentido de seguridad y normalidad en la comunidad. La familia Richardson, que alguna vez fue considerada un símbolo de estabilidad, se convirtió en un recordatorio trágico para los demás de lo rápido que todo puede cambiar. Fue una noche que lo cambió todo, dejando preguntas y un sentimiento general de pérdida que gradualmente invadió a los vecinos. A la mañana siguiente, el mundo en este tranquilo vecindario ya no era el mismo. Un niño llegó a la casa de los Richardson para jugar con su amigo Jacob, pero nadie respondió a su llamada. Por curiosidad, miró por la ventana y vio algo que lo impactó. Dentro de la casa, notó los cuerpos sin vida de Mark y Deborah. Fue una escena que lo dejó profundamente afectado, por lo que llamó inmediatamente a la policía. Cuando la policía llegó, encontraron rastros de violencia en la casa. Las paredes y el suelo estaban cubiertos de sangre, y la escena indicaba los terribles momentos que había vivido la familia. Durante la investigación se encontraron los cuerpos de Mark y Deborah en la sala, y el pequeño Jacob fue hallado en su habitación.
Este suceso conmocionó incluso a los oficiales más experimentados. La desaparición de Jasmine, de 12 años, generó preocupaciones de que pudiera haber sido secuestrada. La policía temía que ella fuera otra víctima de este suceso. Se emitió una alerta sobre su desaparición y los investigadores comenzaron a recabar información. Sin embargo, a medida que profundizaban en la investigación, la situación se volvió más compleja. Se encontraron pertenencias personales de Jasmine, incluidos mensajes intercambiados con un hombre llamado Jeremy Stanky, lo que llevó a nuevos interrogantes. Con el tiempo, los investigadores encontraron más detalles, incluidos correos electrónicos y mensajes donde se discutían temas personales, lo que generó más preguntas en la investigación. Se volvía cada vez más evidente que Jasmine no era una víctima, sino una participante activa en el crimen. Mientras tanto, Jasmine y Jeremy dejaron la escena del crimen y se dirigieron a un pequeño pueblo para esconderse de la policía. Se ocultaron en casa de conocidos que no tenían la más mínima idea de lo que había sucedido. Las personas en cuya casa se escondieron más tarde dijeron que la pareja se comportaba como si nada hubiera pasado. Los fotografiaron mientras reían, se tomaban de la mano y se besaban. Su comportamiento despreocupado se convirtió en un frío testimonio de su desapego de las atrocidades que habían cometido. Lo que resultaba aún más aterrador era la falta de arrepentimiento por su parte. Este hecho subrayó aún más la dinámica distorsionada de su relación. Sus intentos de ocultarse no duraron mucho. En 24 horas, la policía, utilizando testimonios de testigos y pruebas del lugar del crimen, localizó su paradero. La pareja fue arrestada y su fría conspiración fue interrumpida. El hecho de que Jasmine estuviera involucrada añadió una capa más a la ya inexplicable y impactante tragedia a los ojos de la comunidad. Los asesinatos de los Richardson se convirtieron en una historia que continuó cautivando y aterrorizando. Un incidente cuyas aterradoras pruebas contaban cómo la inocencia puede ser rápidamente consumida por la oscuridad. El juicio por los brutales asesinatos de la familia de Jasmine atrajo atención a nivel nacional. Fue uno de los casos criminales más inquietantes de las últimas décadas, que se convirtió en tema de muchos debates sobre la naturaleza de la participación juvenil en crímenes violentos y la responsabilidad de los adultos por su influencia sobre los menores. Jasmine, que tenía solo 12 años en el momento de los asesinatos, fue juzgada bajo la Ley de Justicia Penal Juvenil. Esta ley le proporciona, debido a su edad, ciertas protecciones. Sin embargo, fue puesta ante el tribunal, al igual que cualquier adulto, por sus acciones en el juicio, ya que Jeremy tenía 23 años. Él también fue juzgado como adulto, y todo el peso de la ley recayó sobre él. Los fiscales en el juicio presentaron una imagen espantosa de las relaciones distorsionadas que unían a Jasmine y Jeremy, retratando a la joven como no solo una participante activa en el cruel plan y la preparación del asesinato, sino también como alguien que desempeñó un papel clave en su ejecución. Los fiscales afirmaron que Jeremy manipuló fríamente a Jasmine, utilizando su influencia para que ella aceptara los asesinatos de los miembros de su familia. Declararon que, a pesar de su joven edad, Jasmine era completamente consciente de la gravedad de sus acciones y tenía la misma responsabilidad por los asesinatos. Los crímenes eran horribles en sus detalles, y los fiscales insistieron en que fue un asesinato premeditado, no un acto espontáneo de violencia. Por el contrario, la defensa intentó subrayar la vulnerabilidad de Jasmine, que solo tenía 12 años, afirmando que era fácilmente influenciable por alguien mayor y más experimentado como Jeremy. Decían que Jasmine fue zombificada y obligada a cometer los asesinatos y que no comprendía la magnitud de sus acciones. La defensa retrató a Jeremy como un manipulador que aprovechó la ingenuidad e inmadurez emocional de Jasmine para ganarse su confianza y cometer sus fechorías. Pidieron al tribunal que tuviera en cuenta su edad y la verdadera posibilidad de que ella hubiera sido desviada del camino, incapaz de tomar sus propias decisiones. A medida que avanzaba el proceso, surgían más pruebas en contra de ambos acusados. Los testimonios, los datos forenses y la investigación profunda de la relación de la pareja dibujaron un panorama de manipulación y control por parte de Jeremy. La defensa, que afirmaba que Jasmine había sido zombificada, no logró convencer a los jurados. La participación de Jasmine en los asesinatos resultó ser mucho más activa que simplemente estar bajo la influencia de otra persona. Ella fue una participante completa en la planificación, ejecución y consecuencias de los asesinatos, lo que dejó pocas dudas sobre su responsabilidad criminal. Al final, el tribunal dictó sentencia.
Jasmine fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. A pesar de su juventud, se tuvo en cuenta al emitir la sentencia, pero sus acciones fueron demasiado graves como para recibir un castigo leve. Fue condenada a la pena máxima para menores, 10 años en un centro correccional, incluidos 4 años en un hospital psiquiátrico y 4 años bajo supervisión condicional. Mientras tanto, Jeremy recibió la sentencia más severa, 3 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional en 25 años. La sentencia reflejaba la naturaleza espantosa de los crímenes, pero en gran parte también estaba relacionada con el hecho de que Jeremy era la figura central, involucrando a otros a través de sus manipulaciones. Cuando Jasmine fue liberada en 2016, se le otorgó total anonimato para proteger su vida privada y ayudarla a adaptarse a la vida fuera del centro. Bajo una nueva identidad, se dice que comenzó una nueva vida, alejada de la atención que acompañó su caso durante muchos años. Su liberación marcó el fin de una odisea legal que atrajo una amplia atención nacional y suscitó debates. Para muchos, su caso se convirtió en un ejemplo de rehabilitación y redención, una oportunidad de cambio para los jóvenes delincuentes en las condiciones adecuadas. Quienes la apoyan afirman que cumplió su condena completa, incluyendo el tiempo en el hospital psiquiátrico, y pasó con éxito todas las etapas de la supervisión condicional sin incidentes. Para ellos, es un ejemplo de cómo el sistema judicial puede ofrecer una segunda oportunidad, especialmente a los jóvenes que podrían haber sido inducidos o de alguna manera llevados a cometer delitos graves. Sin embargo, otros no están de acuerdo con esto. Los críticos argumentan que otorgarle a Jasmine una nueva identidad y una segunda oportunidad para una vida normal no compensan la gravedad de sus crímenes. Dudan de que se haya hecho justicia para la familia cuyos miembros murieron de manera violenta. Su anonimato fue percibido como una forma de evitar la responsabilidad, y los críticos creen que esto establece un mal precedente, debilitando la seriedad de sus actos. También alimenta un debate más amplio sobre la justicia juvenil, las posibilidades de rehabilitación y cómo encontrar un equilibrio entre la protección de los delincuentes vulnerables y la justicia para las víctimas. Su caso se cita frecuentemente en debates sobre la moralidad y utilidad del castigo a los menores por crímenes graves. Aunque esta puede ser la historia de Jeremy, él sigue cumpliendo su condena principal en prisión, a 3 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional durante 25 años. En el caso de Jeremy hay una importante diferencia con el caso de Jasmine. Su identidad nunca fue ocultada, por lo que a menudo se le ve como el agresor en estos trágicos sucesos. Su papel en el crimen ha sido analizado para explicar el tipo de relaciones que aparentemente se destruían en una espiral descendente inexplicable. La influencia de Jeremy sobre Jasmine, su pasado y sus motivos se convirtieron en tema de estudios psicológicos y análisis mediáticos. Su historia siempre servirá como recordatorio de lo peor que puede generar la manipulación de frenada y las relaciones disfuncionales si se permiten llevar a actos de violencia inimaginables. Para muchos, Jeremy personifica el lado oscuro de las relaciones, donde el control y la manipulación reemplazan la confianza y el respeto. Su prolongada condena, para algunos, es una protección contra el daño que podría causar a otros. Pero su caso plantea preguntas sobre cuánto más podrían haber ayudado las intervenciones en salud mental y cuáles son las responsabilidades de la sociedad para prevenir tales acciones antes de que conduzcan a una tragedia. En general, los casos de Mini Jeremy siguieron siendo un tema central en la atención pública y se convirtieron en objeto de estudios sociales sobre el crimen, la justicia y el comportamiento humano. Este caso mostró toda la complejidad de la justicia penal, especialmente cuando se trata de menores, como un recordatorio impactante para todos sobre las consecuencias de la violencia y las relaciones tóxicas. Los asesinatos de la familia Richardson fueron un recordatorio frío de cómo una vida que parecía completamente normal puede sumergirse rápida e inesperadamente en una tragedia demasiado horrible para imaginarla. Este caso, profundamente inquietante, nos enfrenta a preguntas que no son fáciles de resolver, señalando el lado oscuro del amor, la manipulación y la fragilidad de las relaciones humanas. Plantea la cuestión de cuán peligrosas pueden ser las dinámicas tóxicas que pueden convertirse en consecuencias catastróficas, incluso en una familia
que a primera vista parecía amorosa y estable. El caso de Jasmine Richardson y Jeremy Steinke conmocionó los cimientos del pequeño pueblo de Medicine Hat en Alberta, y sus consecuencias se sienten hasta el día de hoy. Sin embargo, lo que realmente destaca de este caso es la brutalidad de los asesinatos y la extrema juventud de los involucrados. Jasmine tenía solo 12 años en ese momento. Pocos casos en la historia de las investigaciones criminales canadienses han tenido un impacto tan fuerte. Este caso puso de manifiesto la vulnerabilidad de la juventud ante las manipulaciones y planteó preguntas muy complejas sobre culpabilidad, rehabilitación y justicia. Para los habitantes de Medicine Hat, los asesinatos son más que un triste capítulo de su historia. Son un fantasma, un recordatorio de cuán frágil puede ser la confianza y lo destructivas que pueden ser las consecuencias cuando esa confianza es violada. Este caso, incluso después de los años, aún provoca indignación que va mucho más allá de los límites de la ciudad, sacudiendo a todos los que lo escuchan. Los asesinatos de la familia Richardson resaltan las complejidades del comportamiento humano y las profundas consecuencias de la violencia para las personas, las familias y las comunidades. Los asesinatos de la familia Richardson son un ejemplo destacado de las múltiples complejidades del comportamiento humano que pueden propagarse a través de individuos, familias y comunidades. Si te ha gustado mi trabajo, suscríbete al canal, apoya este video con un me gusta. Vamos a discutir esta historia en los comentarios. Gracias a todos y hasta luego. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.